batalla final de Jesús y la resurrección. Tú no eres nada para mí, para que me des órdenes, le decía el demonio retorciéndose y haciendo gestos terribles. Vete de este cuerpo, en nombre de mi Padre te lo ordeno, decía Jesús, mientras tocaba la frente del hombre endemoniado. El sujeto hizo varios movimientos bruscos y empezó a vomitar hasta que solo podía deponer saliva y mucosidades. Había pasado, estaba exorcizado y se había liberado del demonio que llevaba dentro. Jesús realizó una gran cantidad de exorcismos, algunos rápidos y otros donde los demonios ofrecían gran resistencia a irse y creaban escenas escalofriantes antes de abandonar por completo el cuerpo que habían ocupado. Hay muchos escritos sobre esto, aunque el fin de escribirlos ha sido extender la enseñanza de la fe. Nos permite ver un poco de lo difícil que ha de haber sido para Jesús lidiar con estos seres, carentes de sentimientos y enfocados a la destrucción. Con el deseo de saber más de Jesús, el Centro de Investigaciones Científicas de Rusia, en cooperación con el Vaticano, crearon el proyecto Traductor de Viajeros del Tiempo, su nombre traducido al español. El proyecto consistía en reunir todos los objetos que estuvieran confirmado que existieron en la fecha en que Jesús vivió. Objetos que se tuvieran la certeza que estuvieron cerca de Jesús en algún momento. Vasijas, pedazos de paredes, el manto sagrado y muchos otros más. Estos objetos eran expuestos a una enorme máquina que, utilizando una gama de rayos de colores diversos, podía desprender del objeto partículas magnetizadas que en su interior guardaban voces e incluso imágenes atrapadas a través del tiempo. El proyecto Traductor de Viajeros del Tiempo logró recrear varios paisajes de la vida de Jesús, como si fuera una película, pero también mostró grabado en los objetos otras imágenes y escenas que no se podían ver a simple vista. Al parecer, al poner a trabajar la máquina en una frecuencia distinta, mostraba material visual de la misma fecha y hora, pero con personajes diferentes. En el mismo lugar, es decir, en un mismo lugar existían varios personajes o sujetos interactuando a la vez, y solo una parte de ellos eran visibles para el ser humano. Este descubrimiento confirmaba la existencia de seres que se paseaban alrededor de Jesús, que nadie lograba ver. Pero eso no fue todo. Al unir ambos materiales visuales, los dos tipos de frecuencias, los científicos se dieron cuenta que Jesús sí veía a estos seres, incluso en momentos donde parecía que estaba orando o hablando solo. Realmente estaba interactuando con ellos. Después de revisar y ordenar en secuencias este material visual, comprobaron que Jesús lo veía todo el tiempo, seres deformes, con formas horrendas y haciendo movimientos escalofriantes. Eran cosas que él veía día y noche, incluso estaban presentes cuando dormía. Estos seres no solo trataban de aterrorizar a Jesús, sino también interferían con acciones en los sucesos que acontecían. Una especie de sabotaje constante a la encomienda que tenía Jesús. Se podría decir que Jesús estuvo en medio de una batalla entre ángeles y demonios hasta el día de su muerte. Ante todos estos descubrimientos, el Vaticano envió al centro de investigación una enorme piedra para ser analizada. Se trataba de la piedra que tapó el sepulcro donde depositaron a Jesús después de su muerte. Lo que querían saber era si la piedra guardó la información del momento de la resurrección. Lo que se obtuvo de este análisis fue sorprendente. Una noche antes de la resurrección, a partir de las 8 de la noche, empezaron una serie de sucesos. La noche era mucho más densa que cualquier otra. Se podía apreciar que la temperatura bajaba considerablemente. Así lo mostraban los soldados que hacían guardia frente a la tumba de Jesús. Se empezaron a dibujar sombras que rodeaban a los soldados y que se movían intermitentemente alrededor de ellos, sin que ellos se dieran cuenta. Dentro de la cueva no se presentaba cambio alguno, todo era oscuridad y silencio total. En cambio, en el plano metafísico, la piedra mostraba otra historia. Ya había iniciado la batalla entre ángeles y demonios por el cuerpo de Jesús. Era una guerra de cantidad, donde los ángeles eran abatidos solo por la marea interminable de demonios que los atacaban. Grandes ejércitos de ángeles, comandados por arcángeles, hacían frente a toda clase de demonios, que al ser repelidos saltaban al plano físico para evitar ser aniquilados por los ángeles. Estos demonios, dependiendo de su poder, atacaban en el plano físico, algunos de ellos persuadiendo sutilmente y otros intentando poseer los cuerpos humanos, que mostraban debilidad espiritual y fe.
Para ese entonces ya había llegado un ejército de soldados romanos a la tumba de Jesús. Era el general Augusto, con su ejército. Augusto había conocido a Jesús meses atrás. Jesús personalmente le había pedido en secreto que en caso de que falleciera, lo fuera a visitar y le hiciera guardia por una noche. Augusto aceptó, y por eso se presentaba ante la tumba, para cumplir con su palabra. Apenas había llegado al lugar, y fue recibido por un grupo de personas que se abalanzaban a él y a su ejército. Lo hacían de una forma feroz y con locura. Estaban endemoniados, y no había forma de razonar con ellos. Rápidamente, sus soldados experimentados en el uso de armas los aniquilaron. Augusto entendió en ese momento que la noche sería larga y que no estaba ahí por casualidad. A su compañía romana llegaron los apóstoles de Jesús, que ante la noticia de su presencia, fueron para informarle de lo que sucedía. Pedro, uno de los apóstoles, le informó al general romano que Jesús iba a resucitar en el amanecer y que el demonio utilizaría todo su poder para evitarlo, puesto que con la resurrección culminaba el papel de Jesús en la tierra y se instauraría la fe cristiana por siempre en el planeta. Esa noche era de vital importancia, cuidar el cuerpo de Jesús, puesto que él se encontraba vulnerable al tener que luchar contra la muerte física. Por eso, el deber de ellos era cuidarlo hasta que despertase. Augusto, ante la noticia, no lo pensó demasiado y desplegó a su ejército como si se tratara de la seguridad del mismo emperador romano. Apenas terminaba esta plática entre los apóstoles y el general, empezaron los primeros ataques en masas. Eran habitantes de la zona, que al no tener nobleza en su espíritu y no controlar sus miedos, eran presas fáciles para los demonios que circundaban el lugar. Todo sitio cerca del sepulcro era propenso a endemoniadas posesiones. Como algunos soldados romanos decían entre sí, esa noche el demonio estaba entre ellos. Los poseídos atacaban sin miedo y era difícil neutralizarlo, puesto incluso heridos de muerte o con pérdida de extremidades en la batalla, seguían atacando. Oleada tras oleada de gente endemoniada eran abatidos por el ejército romano. Sin embargo, la gran merma en el ejército empezó cuando los mismos soldados empezaron a ser presas del miedo. Varios soldados terminaron poseídos, y el poder darles muerte era muy complicado, puesto que contaban con armas y sabían usarlas. Esto fue lo que realmente empezó a debilitar al ejército de Augusto. Para las 4 de la mañana, el ejército de Augusto se había replegado alrededor del sepulcro, y sus fuerzas se habían minimizado a 25 soldados. Viendo la derrota cerca, Augusto decidió tomar el cuerpo de Jesús y salir todos del campo de batalla. Pero los apóstoles se negaron rotundamente. Si sacaban el cuerpo de Jesús del sepulcro, sus enemigos podían decir que se robaron el cuerpo para simular la resurrección. Y Jesús había dado órdenes explícitas que pasara lo que fuera, no lo sacaran del sepulcro hasta que despertara. Entonces, el general Augusto decidió enviar a los apóstoles fuera del campo de batalla, quedándose solo con 20 soldados para cuidar el cuerpo de Jesús. Estaban a unos minutos del alba, y si la profecía era cierta, pronto terminaría esta masacre. Bañados en sangre y agotados por el cansancio de pelear toda la noche, el general y sus hombres no les quedó otra vía que entrar al sepulcro y desde la entrada evitar que entrasen los demonios. Ordenó mover la piedra para que sus soldados mantuvieran un frente en la entrada y no tuvieran que cuidarse las espaldas. Solo esa línea invisible entre estar dentro o fuera del sepulcro separaba a los soldados de los demonios. Esta acción alentó más a los poseídos, que se lanzaban a ellos, retorciéndose y emitiendo sonidos siniestros. Pero como la entrada era angosta, esto evitaba que las grandes masas pudieran entrar con todo su poderío. Se había formado un cuello de botella, donde los soldados abatían uno a uno cada demonio que pretendía entrar. Los soldados heridos entraban a la cueva para recobrar fuerzas, mientras otros soldados los relevaban cubriendo la entrada. La entrada del sepulcro en pocos minutos estaba pintada en su totalidad de un color rojo, y las paredes de cuerpos masacrados por los enfrentamientos que empezaban a ser escombros, impidiendo aún más el poder pasar adentro de la cueva. Ya solo eran 8 hombres, contando al mismo general, y no había ningún cambio favorable. Esto no tuvo fin hasta que aparecieron los primeros rayos del sol, y con ellos un silencio absoluto en todo el lugar. En lo más profundo del sepulcro se escuchó una voz que decía:
Se ha cumplido. En este momento, Augusto y sus 7 soldados vieron una luz que los cegó por un momento, para luego poder contemplar el amanecer. Ya no había rastro de la batalla, nadie atacaba, y esa mañana en particular, una de las más hermosas que jamás había apreciado el general Augusto. Se cuenta que los científicos y el equipo que presentó este material visual, emanado de la piedra del sepulcro santo, fueron pensionados millonariamente por el Vaticano. El material visual, la roca del sepulcro y la máquina que interpreta las frecuencias están en custodia por la Santa Sede. Ignoramos si han hecho más experimentos con otros objetos antiguos. Sin embargo, era importante revelar esta historia para hacer honor a los caídos en la lucha contra el mal.